De 21 a 22, Casi Mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernici. Producción, Lucas Lavandera. Casi Mañana. City, ya aterricé. Quiero comer tu culito que hoy no desayuné. Voy a agarrarte del pelo, ver tu tatuaje del cuello, ese es tu sello. Vine solo para verte, quiero mi premio. Hace 10 horas que estoy en la city, pero ya voy olvidándote. Y ya cancelaste 2 Didi y tus amigos llamándote. So nice, ok, te veo después pa' darte again. Viene de camino al lobby del hotel, olor a tabaco cuando te besé. Y sé que tú no fumas, llégate a la 1, algo distraída, igual te clave. Yo acá pensando que eres el único, pero algo me dice que Muy, pero muy buenas noches a todas y todos los que están del otro lado, a todos y todas los que nos acompañan acá en el estudio, a todos y todas las personas del mundo, a todos y todas les extraterrestres que están en el universo. Hoy es otro día de Casi Mañana, porque, bueno, claro, todavía no es mañana, es como casi. Estamos cerrando la programación de la Diaria de Radio. Acá con mi querida compi Malena Lizarazu. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Y aparte tengo como una cosita, como un saborcito, porque acabamos de hacer una picardía y eso me da como otra energía. ¿Querés contar algo de la picardía? No sé, me da como una emoción extraña, como una especie de adrenalina. No sé, ¿la contaremos? ¿Nos quemamos así? ¿Sabrán nuestros compañeros que somos nosotros los que hacemos esto? Yo creo que sí, porque no me imagino a nadie más haciendo eso. ¿Quién más lo iba a hacer, no? Sí. Nuestros compañeros de la Diaria de Radio, los colegas conductores y de la técnica y de todos, verán en la mesa de producción ahí una dinámica. Una dinámica. Para los que nos están escuchando, estamos dejando una consigna todos los jueves. Como somos Casi Mañana y terminamos, en realidad la dejamos para que la completen los viernes. Y la de hoy estuvo un poquito pícara de más, quizás. Todo como un poquito... No, de más comparado con la anterior. No digo en el mal sentido. Digo comparado... Okay. Ayer. La semana pasada fue una pregunta. Esta vez tiene como multimedia, incluso te diría. Me gusta, me encanta. Y nada, estoy bien, me pone contenta eso. Bien. Yo tuve un día de mucho trabajo, por suerte, que eso siempre es lindo. Y llegué acá al estudio con ganas de reírme, con ganas de conocer, con ganas de hablar. Exactamente, como esas risas que escuchamos de fondo. Que mis compañeros en la técnica, Juaco y Ale, me imagino que también tienen ganas de reírse, ¿verdad? Ahí se están riendo, escuchamos esa risa. También estamos con Lucas Lavandera ahí en la producción, como siempre, as always. Muchísimas gracias, Lucas. ¿Vos cómo estás? Bien. Dice que está muy mal. Dice que está mal, pobre. Queremos se está decir tomando que él también forma parte de la picardía. Sí, forma Aunque parte de la picardía. De esto es parte del programa y bueno, Sí. le tocó a estos compañeros, ¿qué decirte? Y hizo una petición antes de arrancar el programa, porque él está con su tacita de café. Su tacita de café a las 9:10 de la noche, ¿verdad? Bueno, pero... Yo no quiero saber cuánto... Total, no duerme hasta el miércoles que viene, yo no sé cuánto va. Bueno, tenía ensayo él. Ayer. Necesita. Hoy no. No, hoy no. Es porque quiere hacerse... Claro. Está de largo, mi compañero, Sí, claro. sí. Tiene la petición que hizo fue que necesita más sachecitos de azúcar. Ok, esperemos que alguien esté escuchando. Sí, y que se los traigan. Le mandamos un saludo a la gente que nos escucha desde Maldonado en la 97.9. Le mandamos un saludo a la... perdón, en la 102.5 Maldonado, en la 97.9 Montevideo, y a la gente de Colonia, que hoy traigo una noticia que involucra Colonia? a la gente de Colonia, sí. Bueno, a la gente, o a las palmeras. A las palmeras de Colonia. Si alguna Sí. palmera de Colonia nos está escuchando, quédense porque en minutos Herbie le va a estar trayendo
trayendo una noticia muy interesante. Exactamente. Y al resto de las personas que nos escuchan desde donde sea, con la hermosa transmisión por YouTube, le decimos a todos ellos, a todas ellas, que nos pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros al 099-891-888. Preferentemente en el segundo bloque, porque hoy no tenemos el monopolio de la comunicación. Claro, en ahora. Que se vayan comunicando y lo después leemos. lo en el vamos próximo. a ver, claro. Si pretendían que lo leyéramos ahora, no, pero bueno, ya lo vamos a tener. Sí. O también puede ser que nuestro productor Lucas Lavandera se haga contorsionismo. Ya está. Ya está, llegó. Claro, tercera semana de radio y ya viene, ¿viste? La otra vez hizo contorsionismo, me lo bajó, me hizo así, no sé qué, y me lo dio para Entró no así, verse. chiquitito. Hoy entró, lo más campante, ¿viste? Como uno ya se va sintiendo cada vez más a gusto en los ambientes de trabajo. Como en casa. Bueno, Male, ¿te parece si vamos con las noticias? Vamos con las noticias. No puedes llegar a mañana sin saber lo que pasó. Y Herbie, ¿qué tenés para decirles a las palmeras de Colonia? Tengo para decirles que la Intendencia de Colonia informó que logró un 90% de efectividad en el tratamiento en palmeras, o sea, en ustedes, palmeras de Colonia, contra el picudo rojo. En total se trabajó sobre 822 palmeras, en su mayoría ubicadas en plazas y parques, en lugares públicos. Porque los que están, por ejemplo, en las rutas o, bueno, en casas particulares, no están en manos de la Intendencia. Los resultados de tratamiento fueron 761 están en buen estado sanitario ahora, 7 siguen afectadas y 54, bueno, lo lamentamos, pero no pudieron recuperarse. El trabajo fue realizado de dos formas, por endoterapia, que es la inyección directa en el tronco de la palmera, y el control biológico con hongos que atacan al insecto de forma como más natural con los hongos, etcétera, y bueno, van eliminando al picudo rojo, que se ha transformado en una plaga para las palmeras de todo el país y ha pasado a ser un problemón. Sí, aparte es medio triste, ¿no? Cuando empezó todo esto, de repente veías un paisaje y de repente ahora es otro, ¿viste? En la ruta a veces Sí. como que hay seguidillas de palmeras, ya están todas re tristes. Seguro son estas 54, por ejemplo, que no pudieron recuperarse. Pero bueno, habrá que hacer algo, ¿no? Debe ser muy difícil, son bichos como muy chicos, que se reproducen muy fácil, ¿no? Sí, andás a ver cómo llegan de unas a otras, ya tanto no sé. Pero bueno, ahí Sí, están sí. el tratamiento de la Intendencia de Colonia. Salió para adelante, como quien dice. Y bueno, esperemos que los demás departamentos tomen esta iniciativa y así traten contra la plaga. Un saludo y mucha fuerza a todas las palmeras de Colonia. Vamos arriba. Por otro lado, tenemos nudos críticos de la ley del aborto. Esta es una nota de La Diaria. Ley del aborto, se habla de ampliar el plazo, eliminar barreras para migrantes y suprimir obligatoriedad de días y suprimir también obligatoriedad de días de reflexión. Algunas recomendaciones del nuevo informe. El documento, este informe, que fue elaborado por la organización Iniciativas Sanitarias, analiza como estos nudos críticos de la normativa vigente, que para ellos constituyen barreras para el acceso, y recomienda medidas prioritarias para avanzar hacia la ampliación del derecho. Desde hace ya años, organizaciones de la sociedad civil y activistas en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, así como profesionales de la salud y referentes de la academia, vienen advirtiendo que está esta necesidad de actualizar esta ley, que en nuestro país fue aprobada en el año 2012, hace ya bastante también comparado con otros países de la región. Y bueno, que si bien esta ley cuenta como con evidencia sistemática sobre los impactos positivos que ha tenido, como por ejemplo la reducción sostenida de la mortalidad materna, la consolidación de equipos interdisciplinarios en el Sistema Nacional de Salud y una tasa de abortos por cada 1000 mujeres que están en edad reproductiva, que es relativamente baja en comparación con otros países. Y bueno, si bien están como todos estos impactos positivos, hacen hincapié en la exclusión de las mujeres migrantes que no cumplen con el año de residencia en el país. Y bueno, al parecer esto contradice principios de equidad en salud, así como normativas de protección para migrantes, que bueno, justo hoy con las invitadas que tenemos seguro vamos a estar charlando sobre este tema. Y otro factor para cambiar son los plazos de reflexión, que en general cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo son 5 días que tiene como para reflexionar si de verdad lo quiere hacer. Y bueno, ahí hay como etapas de tratamiento como con psicólogos y demás.
Pero según investigaciones, este proceso de 5 días se hace largo y es lento y lleva a algunas a tener que interrumpir el embarazo en edades gestacionales cercanas al límite, lo cual significa un riesgo clínico y emocional muy importante, ¿no? Son como 5 días muy decisivos y más si estás como en fechas límites. Y en general también lo que pasa es que la enorme mayoría de las mujeres que inician este proceso de IVE, cuando ya están en esta etapa, que es una etapa como bastante avanzadas, en general las investigaciones dicen que ya están seguras de su decisión. Entonces, como bueno, por un tema como más de de cosas, de barreras que existen para esta ley. Y bueno, también se quieren incorporar otros aspectos como la telemedicina, ¿no? Que eso significaría un mayor acceso. Ahí estábamos como repasando un poco lo que involucra toda la ley de interrupción voluntaria de embarazo, que bueno, que siempre tiene como está rodeada de polémicas, tanto acá como en la región y etcétera, pero bueno, lo mejor es que si está aprobada la ley, que todo esté en su debido cuidado y salga de la mejor forma. Y sí hablaste acerca de las mujeres migrantes y hoy vamos a estar con Leti y José. Me atreví a decirles Leti y José. Es que ya son amigas, Leti y José. Así es. Vamos a estar hablando acerca de la vida de quienes migran a nuestro país, porque ellas tratan con las personas que llegan a nuestro país y bueno, y tienen un montón de dificultades, y para conocer también qué cosas hacen las personas que llegan, y bueno, iremos conociendo más sobre el tema. ¿Te parece si vamos a una tandita y volvemos para hablar del Día Internacional del Libro antes de pasar con ellas? Me parece, Herbie. Se viene el invierno y el Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio 97.9. Acto en homenaje a los compañeros caídos en la lucha contra la dictadura. Victoria Grisonas y Roger Julián. Antiimperialistas ayer, hoy y siempre. Hablan Virginia Cardoso, Roberto Conde y Luis Puig. Homenaje a Victoria y Roger. Juventud del PVP. Viernes 24 de abril, 19 horas, La Huella de Sereñi. PVP, Frente Amplio. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro.
Ahí estamos escuchando leer y escribir de Las pastillas del abuelo. ¿Por qué? Porque como bien dije antes de ir a la tanda, hoy es el Día Internacional del Libro. ¿Sabías eso, Male? Sí, lo sabía y es más, no lo tenía tan claro. A mí me encanta leer y demás y todo, y en general estoy atenta y me enteré por una historia que subió una compañera de la radio, Sofi Romano. Ah, mirá, Subió Sofi, gran leyendo lectora. un libro con su gatito y ahí dije, mira, es el Día Internacional del Libro y me asombré mucho. Qué grande, porque claro, acá en Uruguay es muy común, hablando mal y pronto, agarrarse un pedo bárbaro, porque Uruguay tiene su propio Día del Libro cada 26 de mayo, que es el aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional en 1816. Pero hoy, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro en todas partes del mundo. La fecha fue elegida por la UNESCO debido a que en esa fecha habrían muerto Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Hice un pequeño research y en realidad, claro, no es que ambos murieron el 23 de abril. Si no me equivoco, Cervantes murió el 22 y fue enterrado el 23. Pero se podría decir, bueno, a grandes rasgos, dos eminencias de la literatura murieron casi el mismo día. Sí, y bueno, eso tiene algo que decir, ¿no? ¿Viste? Cuando te pones medio místico y medio coso, esas cosas dicen. ¿Sos de esos vos? Cuando quiero. Es como la generación de artistas que se murieron a los 27, ¿la tenés? Sí, 26, el club de los 27. Sí. El club. Avicii. Rodrigo. Sí. Y deben haber algunos Amy más. Winehouse. Ay, hay un montón. ¿Quién más está? Está Chet Ledger, Jim Morrison. Es una edad. Hay alguien que me estoy compleja. olvidando. Habría que ver el de Nirvana. Kurt Cobain. Dale, pará. ¿Está saliendo esto al aire o no? Claro que no, claro. Me están tirando, estamos hablando. Acá en la técnica en un ida y se ve vuelta con la técnica. Que hicieron el informe, ¿no? Y ¿saben cuántos artistas se murieron a los 26 años? Es un montón. O sea, yo tenía como esto guardado en la cabeza, no tenía cuántos o quiénes habían sido. Sí. Pero hay un tema. Numerológicamente habría que ver qué significa. Sí. Bueno, volviendo al tema que nos compete hoy, que es el Día Internacional del Libro, cada año además se selecciona una ciudad del mundo para ser la capital mundial del libro. Y en 2026 le tocó el turno a Rabat, la capital de Marruecos. ¿Te esperabas que hubiese sido elegida una capital africana para conmemorar esto, el Día Internacional del Libro? Para nada, aparte me puedo pensar en escritores africanos y no agua mal. Yo también. Yo también. Hay países que uno tiene referencia. Justo Marruecos, ni idea. No. Pero bueno, aguante Rabat. Sí, aguante Rabat, seguro es una ciudad hermosa. No conozco tanto, la gente que está del otro lado no puede escribir, a ver si saben algo de Rabat. Claro, sí, bueno, pero le decimos, es la capital mundial del libro este año. La elección se debe a su claro compromiso con el desarrollo de la literatura, o sea, eso tiene mucho que ver, que puede verse en 54 editoriales, varias de ellas entre las más importantes de África. También se reconoce la búsqueda de la mejora de la situación de las mujeres y los jóvenes a través de la lectura y la lucha contra el analfabetismo, que bueno, justamente creo que en los lugares así, en África o alrededor del mundo, el analfabetismo es bastante grande. No sé, pienso, por ejemplo, en el Amazonas o lugares así de tribus y etcétera, que no tienen una educación así como en las grandes ciudades. Por el simple hecho de mismo estar... las grandes ciudades en esas zonas muchas veces están como muy divididas, hay como una línea divisoria muy clara, como estas personas, bueno, digamos que de la alta sociedad, ¿no? Que de repente tienen otros derechos, otros privilegios y es como una contracara que es como muy difícil de ver, ¿no? Porque, bueno, sabemos que no toda África es pobre y que África tiene como mucha también riqueza, pero hay algo ahí también como de la explotación del petróleo, de los recursos naturales, bueno, de todas las gentes que los han invadido y demás y bueno, como que las sociedades han como evolucionado de esa forma. Pero se ve mucho, ¿no? Como las dos caras de lo que puede pasar, digamos, y llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Mientras tanto, acá en Uruguay, para que justo me llegó un mensajito. Mira, tengo un escritor de Mozambique. A ver, ¿cómo se llama? Mia Couto. Me lo escribió mi viejo.
Mira. Mi viejo que es escritor. Yo busqué. Ah, tu hijo que es escritor, claro, él debe saber algo, ¿no? Sí, Claudio pueden Bernisi escucharla. debe tener claro alguna cosa. Tiene datita. Sí, yo para busqué acá escucharlo y para nombres leerlo. y me salen, pero esto es una búsqueda que hice en Google nomás. Y son nombres que espero decirlos bien, pero Mohamed Chacor, hay uno, Fátima Bernisi y otra. Nada, para leer, buscar, para leer. explorar, ¿no? Claramente hay un mundo de escritores y escritoras africanos Que no conocemos. que no conocemos y está bueno. ¿Vos sos de leer, Herbie? Sí, no tanto en mi vida. Como que agarré las ganas de leer como bien de grande, ¿viste? Mira. De chico no tanto. ¿Vos? ¿Sabes que a mí me pasó al revés? Yo de chica leía mucho, mis padres bueno, son los dos docentes, como que tenían eso, ¿no? Me compraban libros y después cuando fui más grande, bueno, fui usando como más la compu, yo en un momento jugaba mucho a los jueguitos, ¿viste? Como viciaba y había dejado de leer. Hasta ahora, hace unos años relativamente, que retomé con la lectura. Y bueno, yo de chica era como fanática mal de, no sé... Jerónimo Stilton, no. no, Harry Potter, las crónicas de Narnia, ¿viste? Como toda esa cosa más fantasiosa. Ahora estoy más como de la poesía y de la narrativa latinoamericana, pero como cuentos cortos, ¿viste? Ahí va. Estoy como más para eso. Hay algo ya de autores como más que no sean nacionales o latinoamericanos que ya no me calan tanto. Como que siento que no escriben para mi mundo y me gusta mucho como la literatura latinoamericana. Sí, la literatura uruguaya está buena también, ¿no? Como cuando van describiendo los lugares que ya conoces, hay Sí, como es hermoso. hay algo lindo que uno se puede como imaginar en ese lugar. Igual también los mundos ficticios e imaginarios están buenísimos porque, claro, vos vas leyendo y el mundo te lo vas creando vos. No es algo, a diferencia del cine, por ejemplo, que es algo como que ya está todo dado. Claro. Y hay algo a buscar más en el guión y etcétera, que puede significar tal cosa y etcétera. Pero en la lectura creo que hay algo ahí de la exploración, así, de la creatividad y etcétera, en el imaginario de cada uno, que está buenísimo. Tengo unos datos acerca de cuánto leen los uruguayos. ¿Cuánto leen los uruguayos, Herbie? Mira, un estudio de la consultora Nómade, realizado a 1.837 personas en Uruguay, relevó cómo leyeron los uruguayos en 2025. Ajá. El 52,4% leyó al menos un libro. ¿Un libro? Claro. El 24%. El 52,4%. 52,4%. Eso nos deja con un restante de casi la mitad, o sea, un 47,6% que no leyó ningún libro. ¿Sabes que yo tengo un problema? Como que no sé dónde entro en ese porcentaje. A mí me pasa que... ¿Cómo que? ¿Leíste algún libro? Bueno, ¿me vas a escuchar? Dale, te escucho. Gracias, Estamos Plateo. para eso. No sé dónde entro en ese porcentaje porque he leído, o sea, leer un libro es como terminarlo. Porque a mí me pasa que yo tengo muchos libros leyéndose como a la vez. O sea, en mi mesa de luz tendré aproximadamente unos 5 libros por temporada que leo libros. Entonces, como me voy aburriendo, leo uno, leo otro y los tengo como más o menos llevados casi a la misma altura. Y ponele que capaz que no sé si todavía este año termine un libro, pero de repente en 3 semanas termino 5. ¿Entendés? Sí, entiendo, perfecto. Ahora agarré un poquito a lo que ibas, pero ponele, el año pasado. Sí. ¿Leíste algún libro? Sí. Terminaste. Esa sensación muchos libros. de leer la última página y decir... ¿Qué hago ahora? A mí me pasa eso. Claro. Como no puedo seguir otra lectura. ¿Qué hago ahora que se acabó todo este mundo? No sé qué hacer. Es una desdicha, una desolación, hasta que agarro otro y me gusta y dejo el drama. Bueno, pero viste que es difícil también encontrar un libro que te agarre. Muchas veces pasa que arrancás el libro y queda por ahí. Bueno, y hay técnicas. Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer es ir a Guarida, que es una casa de libros de donde vienen las chicas de Agua Mansa, que estuvieron ayer haciendo su columna, y que aparte trajeron, si se ve acá en la mesa, un chancho con alas, que es el macaquito que está acá al lado de... Lo hago volar, mirá, ¿querés? A ver, ¿lo vas a hacer volar al chancho con alas? Y bueno, sabemos que si van a Guarida y dicen que el código es chancho con alas, tienen un porcentaje de descuento en el libro que quieran comprar. Y lo que tiene bueno Guarida es que tiene libreros que te pueden guiar, ¿no? Vos vas y decís,
A mí me hinchoso de tal forma, no soy tanto de leer, por ejemplo, y quiero como alguna lectura más accesible de narrativa, de poesía. ¿Qué me recomendás, no? O quiero leer sobre determinado tema, quiero leer realismo mágico. Entonces ahí ellos te van haciendo como una curaduría de libros y vos podés elegir. Y ahí es como un proceso que es más probable que te guste lo que vayas a leer. Sí, para ese 47,6% que no leyó ni un libro... Anímense. Claro, anímense como a ir a las librerías, a preguntar, a acercarse y a ir descubriendo también qué les gusta, porque claro, terminar el libro, si no tenés el hábito, termina siendo muy difícil. Y cuando te ayuda, las otras personas te ayudan a encontrar esos libros, se te hace más fácil porque entras con temas que te gustan un poco más o... De repente te puede sorprender, ¿no? Algunos... Sí. Como los que somos lectores, a veces estamos encasillados, no, yo solo leo esto, a mí solo me gustan estos temas, y de repente encontrás algo que entrecruza, algo que te interpela o lo que sea, y te abre la mente como a muchos caminos. A mí la última vez me recomendaron en Guarida una poeta polaca, ahora no me acuerdo el nombre, y yo dije, ¿por qué voy a leer yo una poeta polaca? Claro. Me encantó. Es uno de los 4 libros que tengo en mi mesa de luz en este momento. Actualmente, y me gustó mucho, y yo nunca lo hubiera elegido yo sola, nunca en la vida. Bueno, por eso hay que escuchar a los que nos rodean para sacar datitos y cosas que pueden estar buenas. Siguiendo con cosas que van a estar pasando acerca de... que en relación al Día Internacional del Libro, es que la Cámara Uruguaya del Libro junto a la Embajada de España se alinearon para unir esta celebración con la de San Jordi, que tendrá su tradicional festejo este sábado en la Plaza Varela. En las librerías del circuito oficial se recupera una de las tradiciones culturales más lindas del mundo, que esto todo entre comillas, ¿no? Porque depende de cada uno, pero por la compra de un libro te obsequiamos una rosa. ¿Una rosa? Una rosa. Mirá qué lindo. Sí, es muy lindo. Esta iniciativa trata de celebrar el afecto por la lectura y poner en valor el rol de nuestras librerías como puntos de encuentro y refugio de nuestra cultura. Las librerías que componen este circuito son Amazonia, América Latina, Banda Oriental, Bookshop, Fundación de Cultura Universitaria, Linardi, Rizo, Se Me Movió, Minerva, Noctiluca, Puro Verso y Yelmo de Mambrino. La librería Escaramuza, mientras tanto, lo celebra con descuentos tanto en compras web como en el local. ¿Cuántas librerías que hay en Uruguay, no? Parece que cada vez hay más, o sea, que se animan a abrir. Justo acá, unas cuadras, abrió de vuelta ahí esta famosa librería, no me acuerdo, en Sarandí, en la calle Sarandí. ¿Alguien se acuerda del nombre? No. Puro Verso no es. Petrinelli. Petrinelli nos tira por la cucaracha acá, Leticia Silvetti. Claro, efectivamente, ahí que Puro Verso cerró ahí, pero abrió ahora, que está divino, y ahora todas estas librerías también se animan a proponer nuevas cosas, ¿no? Como con la cafetería y etcétera, distintas propuestas que te animan te invitan a quedarte y a leer, a explorar en el mundo de la literatura y quedarte un ratito ahí. Está bueno eso de que se han conformado como lugares para quedarse, y hay muchas librerías que puedes ir y sacás este concepto de tener el tercer espacio. No, a ver, contame. Que uno tiene en general su casa, que es el primer espacio, el segundo espacio es el lugar donde trabaja, el tercer espacio es un lugar que cada vez se fue perdiendo más, pero que en general son estos lugares que vos podés ir y socializar, estar con personas, lo que sea, sin la necesidad de tener que comprar algo, de tener que gastar. Viste que ahora te juntás con tus amigos y es como, bueno, vamos a comer a tal lado, vamos a hacer esto, vamos a, no sé, ir a tal servicio, a tal lugar, vamos a ir al cine, todo tenés que pagar. Y hay algo de los terceros espacios que es un lugar que no es mi casa y que no es el laburo, pero que soy bienvenido, sea que esté intercambiando, pagando algo o no. Y me gusta como recuperar un poco eso, ¿no? Me encantó. Me encanta. Me encanta, Herbie. Male, bueno, esto hay otros datos también que relacionados a la lectura en el Uruguay, como por ejemplo que las mujeres lideran, o sea, leen más, 56,4% leyó, y en cuanto a los hombres el 48% leyó. Los jóvenes leen más, el 64,7% de los menores de 35 leyeron un libro,
Y bueno, y después a medida que va creciendo la edad es menor el porcentaje de lectura y la mayoría de los lectores, o sea, de la gente que leyó un libro por lo menos al año, o sea, la mayoría de los lectores lee entre 1 y 3 libros al año. Mira vos, ¿y qué te parece, Herbie, si antes de irnos a la tanda te leo un par de mensajitos que nos han mandado? Recién hablábamos, hay muchos mensajitos, recién hablábamos del chancho con alas y acá nos dice, hola, acá lo saluda Valen, la de los animalitos, que es la que nos hizo el animalito este. Como todos los días, hoy escuché el programa de ayer en el trabajo, quería sacarles la duda. El animalito es un pangolín, famoso en su momento por ser culpado de dar origen al COVID. Muy bueno el programa, vamos arriba, vamos bien arriba. No, la amo, no sabía de esto. Pangolín, supongo que se dice. Y no sabía, no tenía la historia del pangolín que nos hizo estar en una pandemia mundial. Es como un oso hormiguero, así, algo medio parecido, pero con unas escamas puntiagudas, con una lengua larga, por lo que veo acá en quizás imágenes. Quizás no es tan amable como el que parece que tenemos acá, ¿no? Este es tiernito. Este tiernito. Bueno, quedémonos con esta imagen. Por otro lado, nos habla Jorge Francisco. Estoy leyendo el libro Sapo Sas sobre el cancionero uruguayo No me vengas con historias. Gran libro que está en nuestra maravillosa biblioteca País. Oro puro en nuestra biblioteca Ceibal. Y por otro lado también... El libro del sapo. También nos habla Graciela Altesor, que dice, hola Malena y Gervasio, ¿sabían que en Estados Unidos el analfabetismo ronda en 2026 en el 46%? Saludos, Graciela. Mira, no sabía. Yo tampoco. Datos que hacen un poco a esta discusión. Perfecto. Así que, si te parece, Male, vamos a una tandita y volvemos. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hace como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. En la edición de abril de Le Monde Diplomatique Uruguay, análisis del impacto de la guerra de Irán y la invasión al Líbano. En el mundo, Tel Aviv y Washington ya no rinden cuentas a nadie. La lógica de la impunidad de Epstein queda expuesta y la inteligencia artificial está al servicio del imperio. En la región, conocemos los límites del modelo Bukele y las posibles candidaturas presidenciales de Axel Kicillof y del pastor evangélico Dante Gebel. Además, el reclamo de Pedro Sánchez en nombre del sur global. Una lectura kantiana del desorden internacional y los desafíos de los jóvenes chinos entre el desempleo y el algoritmo. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria.
la mesa con Leti y con José. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy ¿Ustedes bien. cómo están? Divino, divino. Vamos a estar hablando de la vida de quienes migran a nuestro país. Para comenzar así un poco la nota, les queremos pedir como que se presenten así brevemente, a qué se dedican y etcétera, para que la gente les conozca. Bueno, mi nombre es Josefina Rochón, yo estudié abogacía, hice ahí algunos proyectos de extensión universitaria vinculados a la migración y ahí también llegué al tema. Posteriormente comencé a trabajar en CEDU. CEDU es una organización de la sociedad civil que apoya a personas migrantes y ahí conocí a Leti, que nos hicimos amigas. Bien, y yo soy Leticia Silvetti, estudié Relaciones Internacionales y también llegué a la temática por actividades de extensión y después, la formación de posgrado también me fue llevando un poco a que este sea como un poco mi obsesión académica, digamos. Me encanta que además de ser compas de laburo, sean amigas, ¿no? Ahí también se da algo muy lindo. Y bueno, también destacar que Leti es una compañera de Agua Mansa también, de las gurisas columnistas. Ayer hablábamos que era una pececita más. Así que nada, abarcan también como la migración desde diferentes ámbitos. Y un poco para arrancar a hablar de esto, voy con una pregunta como la más clave, digamos, para poder entender todo esto, que es: ¿qué es y qué significa ser migrante? Y esto lo traigo porque entiendo que hay como muchas formas de migración, que yo no sé en este momento si se dice así, pero me imagino que no es lo mismo. Me pregunto cosas, por ejemplo, ser exiliado es ser migrante, ser un refugiado es ser migrante. Un poco abrir eso para que nos puedan charlar. Bien. Sí, ahí a nosotras nos gusta mucho hablar del término movilidad humana, ¿no? La movilidad humana es un término mucho más amplio para estudiar lo que es la migración, porque implica muchas formas de migrar. No es lo mismo, sí, tener una migración voluntaria o deseada, quizás por trabajo, porque voy a vivir a un país donde viven mis familiares, amigos, permanente o también capaz que provisoriamente, ¿no? Ir por a estudiar, ¿no? Un año, que eso sucede mucho también de intercambio o ese tipo de migraciones, y no es lo mismo que una migración forzada, como vos bien decías, el exilio, que muchas veces se da por razones de violencia, por crisis humanitarias, por violaciones a los derechos humanos en países de origen. Entonces, el término de movilidad humana es algo que engloba todas esas formas de migrar. Sí. No olvidar también, vinculado a que ayer hablaban del Día de la Tierra, lo que son las migraciones forzadas por cuestiones climáticas también, ¿no? Que eso se está dando mucho actualmente. Sí, ahí lo interesante, Male, que vos preguntas, todo es migración. Creo que también hay algunas cosas que se comparten independientemente de que uno se mueva por razones forzadas o razones voluntarias. Así yo elija irme de mi casa y dejar mi país o me vea obligada a hacerlo. Hay cuestiones de que yo me voy y tengo que hacer un poco un hogar nuevo, una red nueva en el lugar al que llego, ¿no? Hay una especie de desarraigo en aquellas migraciones más elegidas o más forzadas, y hay una especie de, llegar y redescubrirme, ver la vida con otras perspectivas. Y eso se comparte, así lo haya deseado o me resista un poco a ese cambio, pero no haya tenido otra alternativa. Nosotros queríamos poner sobre la mesa el hecho de que Uruguay es un país de inmigrantes. Somos todos descendientes de tanos, españoles y etcétera. ¿Qué implica ser un país de inmigrantes y recibir a la gente que hoy en día llega, a los migrantes que llegan a nuestro país? Sí, ahí está bueno, ¿no? Porque está esta cosa de que somos un país de inmigrantes y hay muchos colectivos también descendentes de población indígena que a veces lo ponen en disputa, ¿no? Que dicen, no todos éramos migrantes, algunos estábamos acá originariamente, eso está bueno puntualizarlo. Pero sí, Uruguay tiene una historia muy ligada a la migración, como vos decías, descendentes de italianos, españoles, pero una migración reciente vinculada al exilio de la dictadura, como también de la crisis del 2002. Hay algo muy latente, ¿no?, en las migraciones en Uruguay que seguramente explican un poco también las normativas que hay también en el Uruguay, ¿no?, de recepción de personas migrantes, que son normativas que son muy garantistas en ese sentido. Ahora sí, una cosa es la normativa y después también lo que sucede en la realidad, ¿no?
Claro, es un tema ese. Yo he escuchado, bueno, sobre todo esta discusión en Argentina y en Uruguay, ¿no? De personas que dicen, sí, porque nosotros en realidad no somos tan latinoamericanos porque como tenemos descendencia europea, como que nos identificamos a veces mucho más con lo europeo que con lo latinoamericano, y ahí también hay como un dejar atrás y un olvidar las comunidades originarias, y bueno, también llega como otros tipos de exclusión y de odio que son muy zarpados, y que asumo también que los perfiles de migración, digamos, de las personas migrantes como que van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo se conforma la población migrante hoy de nuestro país? Bueno, a nivel numérico es un poco difícil siempre determinar como la población migrante para conocer ese perfil con exactitud. Para la demografía, el censo o los registros administrativos de trámites migratorios o los ingresos y los egresos del país ayudan mucho para saber ese perfil, pero siempre es como un poco más difícil de medirlo con exactitud. Hoy en día podemos encontrar que mayoritariamente la población migrante en Uruguay es latinoamericana. Ese perfil se mantiene ya hace un tiempo, predominantemente con personas de Argentina, de Venezuela, de Cuba, de Brasil, de Colombia, y los digo en ese orden justamente como de mayor a menor cantidad. Eso también ha variado mucho, capaz que hace 10 años Argentina y Brasil eran los principales, hoy Cuba y Venezuela están ya en segundo y tercer lugar, con mayor cantidad, y creo que en esto que preguntaban también de bueno, los orígenes europeos y capaz que la distinción con América Latina, hacen un poco que también yo identifique quizás más como migrantes a determinadas personas y no tanto a otras, ¿no? Capaz que la población argentina es la población que más obtiene documentación acá, o sea, que más elige Uruguay para vivir, y quizás en la cotidiana no la identificamos tanto como población migrante, ¿no? Como que capaz que si hoy digo migrante, uno piensa más en población más caribeña, si se quiere. Entonces también está bueno como a veces los números, por más que no sean tan exactos, ayudan un poco también a conocer un poco más esa población. Claramente depende del tipo de migración o de la situación de cada migrante al llegar al país, pero ¿cuáles son las principales dificultades con las que se afrontan los migrantes a llegar a Uruguay? Bueno, sí, es tal cual como decía, siempre depende mucho de la situación económica de las personas, de las familias. No es lo mismo quizás venir en una situación económica compleja a venir con, digamos, otra situación. Se ve mucho el acceso, cómo esto de venir quizás en una situación un poco más compleja afecta el acceso rápido al empleo, a las condiciones de vivienda. Hace unos años atrás, cuando nosotras seguramente hacíamos nuestras prácticas en los trabajos de extensión, veíamos que las personas se alojaban más en lo que era Ciudad Vieja, en Montevideo, en pensiones, y hoy la población migrante, quizás la que llega con más problemas a la hora de conseguir vivienda y demás, tiende a ir más a lo que son las periferias de Montevideo, ¿no? Teniendo presente esto de que la población migrante mayoritariamente se ubica en Montevideo. Después también todo lo que tiene que ver acceder a la mayor formalidad en el trabajo, ¿no? Que a veces los primeros empleos son más de carácter informal y no tanto la formalidad. En fin, eso. Sí, y después también hay algo importante que tiene que ver con no solo las condiciones de origen o del país de origen del que vengo, sino también cuál es mi ascendencia étnico-racial, cuál es mi color de piel, cómo me ven los demás, cuál es mi género también, ¿no? Ahí cuando empezamos a ver algunos indicadores socioeconómicos como informalidad o desempleo, quizás la situación empeora un poquito más para las mujeres que quizás se quedan encargadas de tareas del hogar, entonces no se insertan rápidamente en el mercado de trabajo porque, bueno, las políticas de cuidados a veces también tienen como algunas limitantes. Y después también eso, en la ascendencia étnico-racial, ahí vemos también como que los indicadores son un poquito peores en ese sentido. Sí. En lo habitacional, sobre todo, hay un tema también con las familias migrantes que están compuestas quizás en un rol más tradicional de mujer, varón y niños, que al llegar, si quedan en situación de calle, las opciones que hay en Montevideo de refugios separan a esas familias, ¿no? A las mujeres y a los niños los envían por un lado y a los varones por otro. Y eso para una familia recién llegada a Uruguay y que a su vez no tiene redes, termina siendo sumamente complejo y difícil también de luego poder salir de esa situación.
Sí, y después cuando hablamos capaz que de personas que llegan como en una mejor situación, de todas maneras se ve esto de que al inicio uno intenta como conseguir un empleo rápido también, ¿no? Y quizás no está tan adecuado o no tiene tanto vínculo con la formación que yo tengo, pero bueno, es lo primero que puedo agarrar para conseguir un poco de dinero y después mejora la situación. Eso, inclusive en las personas que quizás, bueno, vienen con otros privilegios, ¿no? Sí. Claro, yo lo que me pregunto, vos hablabas ahí de bueno, cómo se distribuía la población migrante en la ciudad de Montevideo, pero antes me pregunto ¿por qué Uruguay? ¿Qué tiene Uruguay para ofrecer o no a la población migrante? Bueno, hay algo de a veces, por lo que nos dice la gente también, nosotras en nuestra experiencia, nada, de la tranquilidad que ofrece Uruguay, ¿no? Eso es algo que rescata mucho la gente, al menos en nuestras atenciones y en el vínculo con la gente. Sí, pensemos que incluso si prestamos atención como a personas que capaz que salen del país como por razones más forzadas, personas refugiadas, Uruguay termina siendo un país con una calidad democrática y una tranquilidad que a personas que quizás salen de situaciones más restrictivas de derechos o de crisis humanitarias, de alguna manera Uruguay ofrece algo muy diferente, ¿no? Y un lugar donde poder efectivamente ver mis derechos garantizados, pese a las dificultades que pueda haber después en el día a día, pero sí ofrece eso, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el caso de población refugiada. Y después, por ejemplo, en el caso de América Latina, hay países de la región que son un poco más complejos a nivel político. Entonces, Uruguay en ese sentido, de alguna manera, esa tranquilidad se ve a nivel regional, ¿no? ¿Y ahí en general consideran que las personas migrantes vienen a Uruguay para quedarse o es más como algo más como de transición? Depende un poco, en realidad. Depende como de cada perfil de... Sí. Creo que hay una idea a veces de que las personas migrantes migran una vez y se quedan en ese país, independientemente de cuál sea. Pero después las personas a veces tienen 1, 2, 3 migraciones. Hay muchas personas que llegan a Uruguay actualmente de Venezuela que han intentado hacer su vida en otros países antes de la región, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y esas experiencias han tenido inconvenientes, sobre todo por razones de xenofobia, y bueno, y en Uruguay encuentran otra tranquilidad. Entonces, nada, digo como ejemplo de que hay veces que los movimientos son bastante cambiantes, no es que me muevo una vez y me quedé. Y Uruguay suele ser un país que tiene todo. O sea, hay muchas personas que siguen camino después, hay muchas personas que eligen Uruguay para quedarse, y ahí hay un poco de qué es lo que busco yo como a la hora de migrar, y después hay un poco también de cuánto Uruguay pueda garantizar esos derechos, ¿no? Porque hay como de las dos cosas, de lo que yo busco, pero también de cuán efectivas sean las políticas migratorias también. ¿Y cuánta resistencia social hay acá en Uruguay? O sea, por ejemplo, el nivel de recepción que tenemos como sociedad, o sea, no tanto como a nivel legal y todo la parte más de papeles, sino en lo social, cómo lo recibimos los uruguayos. O sea, nosotros podemos decir, bueno, somos xenófobos, ¿qué onda? ¿Cómo es esa recepción de los uruguayos? Y bueno, hay un mito, ¿no? de que Uruguay es como abierto y recibe bien a la gente, y después también en la práctica y en lo cotidiano te enfrentás con muchas barreras, ¿no? Recuerdo un amigo de una sociedad civil que una vez dijo una frase que es como bastante gráfica en este sentido, es que Uruguay te abraza con los puños cerrados, ¿no? Esto del no el abrazo total. También la no inclusión capaz a los círculos familiares como más íntimos, ¿no? Claro. O los círculos de amistades más íntimas. Como que hay algo de, está todo bien, pero bueno, capaz que no tanto, ¿no? Y eso se ve. Y después han habido situaciones de xenofobia y de racismo directamente a personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, situaciones complejas, también titulares muchas veces, ¿no? Cómo juega la prensa ahí en crear esto de el extranjero como un rol medio como enemigo, por así decirlo. Como una amenaza. Como una amenaza, claro. A veces algunos titulares que hablan, bueno, de olas o de invasión. Como eso también demuestra un poco las concepciones que pueden haber sobre las personas, ¿no?
Sí, como también la forma de nombrarlos. El otro día, fuera del aire, también hablábamos de algunas noticias que veíamos y era como, sí, porque fallecieron 2 uruguayos y un migrante, ¿viste? O fallecieron tal fulano y uno que venía de Cuba. ¿Entendés? Como que nunca tienen nombre, nunca se identifican como se debería. Y eso tiene que ver con el trato, con ser personas, ¿no? Y ser también sujetos de derechos. Y algo también como este discurso de apertura, que por lo menos yo lo que veo también es que se da a veces como, bueno, sí, está todo bien que venga porque total a mí como que no me va a afectar, ¿viste? Porque yo estoy bien posicionado. Y de repente después hay otro sector de la sociedad, por ejemplo, no sé, trabajás en un barrio y sos panadero y tenés tu sueldo y viene una persona migrante que necesita sí o sí un trabajo y te dice vos, le dice al jefe, no, yo hago el triple de horas por la mitad de guita. ¿Entendés? Y ahí se generan también como estas rispideces que al final todo termina resultando en un sistema como que se va deteriorando cada vez más y que no nos conviene a ninguno, porque ahí tenés una persona migrante que empieza a ser explotada y tenés una persona uruguaya que quizás perdió el trabajo, ¿entendés? O que quizás tiene que empezar a trabajar también como en esas condiciones y al revés, lo que tendría que pasar es esto que hablaban, ¿no? Como de la inclusión y de un poco sacar ese cuco que hay, ¿no? Sí. Bueno, nos quedan pocos minutos y ustedes veo que trajeron cosas acá que pusieron sobre la mesa. ¿Quieren hablar de algo de esto? Hoy pensábamos que como era el Día Internacional del Libro, podíamos traer algunos libros también para recomendar y que siga un poco también la conversación en sus casas y con ustedes mismos para estos temas. Y trajimos como cosas medias variadas. El primero que voy a recomendar, por favor. Sobre todo porque no los nombramos a los niños. Sí, es un libro infantil, no sé si se ve. Sí, ahí se ve. Es un libro infantil que se lo vamos a dedicar a Ceci y a Luchi, que son las que nos lo recomendaron, que es un libro que se llama La Otra Orilla y justamente cuenta, es una niña que vive de un lado de una orilla de un río y después del otro lado hay un niño con su correspondiente familia y como que las familias no los dejan juntarse y en un momento la niña como que ve al niño y el niño le dice, che, vení para mi casa, no sé qué, la niña cruza ese río a espaldas de su familia y resulta que la niña lo que descubre es, che, la abuela del niño cocinaba igual que mi abuela, la mamá del niño hacía lo mismo que mi mamá, su papá hacía lo mismo que mi mamá, que mi mamá. Entonces como que ahí los niños de alguna manera fueron como el puente, que es el que después terminan construyendo, entre familias que se creían muy distintas y que al final no lo eran tanto. Y es un poco, me parece, la invitación también de nuestra parte a que podamos como barrer un poco esa sensación de distancia que tenemos con las personas migrantes, que creo que nos acercan mucho más de lo que tenemos. Sí. Sí, tal cual, y ahí como, bienvenirlos desde lo cotidiano, ¿no? Que es bien importante. Después otra recomendación es este libro de Cristina Peri Rossi, una uruguaya. Es un libro muy lindo sobre sus cartas, diálogos con Julio Cortázar en sus respectivos exilios. Un libro que también está como muy latente por la cercanía, ¿no? de la dictadura uruguaya, así que lo recomendamos también. Sí, para pensar la amistad también hay un pasaje que habla como, el exilio pensé que me iba a quitar todo y al final me dio la oportunidad de reencontrarme con mi amigo Julio del otro lado, así que también habla un poco de eso. Qué lindo el intercambio epistolar, otra de las cosas en las que he estado incursionando de la lectura. Total. Y después tenemos a dos Valerias. Dos mexicanos también. Una es Valeria Luiselli, que se llama, con un ensayo que se llama Los Niños Perdidos. Valeria Luiselli fue traductora en peticiones de asilo de niños centroamericanos en Estados Unidos. Entonces ella cuenta un poco la experiencia de cómo es traducir no solo del español al inglés, sino también del idioma, de los trámites, y ahí pensemos un poco también en esta cuestión infantil, en esta perspectiva infantil de, hacer cédulas, hacer trámites migratorios y migrar a veces se convierte en una cosa muy de adulta, ¿no? Las políticas se convierten en cosas muy de los grandes, si se quiere. ¿Cómo le traduzco yo a un niño hacer residencia, sacar una cédula, un certificado para la partida de nacimiento, todo eso? Y Valeria habla un poco de eso. Y este último Valeria Mata, Todo lo que se mueve, que también son ensayos del desplazamiento, que reúne diarios, poemas, ensayos breves también vinculados a lo que es el movimiento.
Bueno, José, Leti, muchísimas gracias por estas recomendaciones, también por animarse a venir a hablar un poco acerca de la migración y etcétera. Justo mañana vamos a tener con nosotros a Andrómeda, que es una artista drag venezolana, para conocer un poco el mundo del arte drag y también un poco desde su perspectiva como reina venezolana, para conocer un poco más. También vamos a estar con Diego Chucky Méndez del Club Canábico, para hablar un poco del cannabis, que ya lo abordamos esta semana, que fue 420 también, para charlar un poco desde las perspectivas de los clubes canábicos acerca del respecto. En Panorama Informativo estará por llamada Fiorella Buceta para hablar sobre las amenazas de tiroteo en los liceos. Y ahí, Male, ¿tenés un par de mensajitos para despedir? Tengo un par de mensajitos para despedir, ya estamos un poquito pasaditos, pero son dos cortitos. Hola muchachos, desde el Cordón, como siempre, los saluda Jorge. Excelente nota sobre la población migrante con las dos invitadas. Buenas preguntas, gracias por todo. Genias, otro mensaje más. Genias, José y Leti, clarísimas, con mucho signo de exclamación. Gracias por contar el valioso trabajo que hacen. Divino. Divinos mensajes. Y si te parece, Herbie, nos despedimos por el día de hoy con lo de siempre. Mañana de mañana será un nuevo día. Vamos arriba. Pará, pero no terminé. Ay, Estás ansioso. Pero hoy todavía será casi mañana. ¿Viste? Porque es casi mañana. Claro. Vamos arriba, vamos bien arriba.